en YouTube. No están colgados en el EVA, pero si entran a YouTube y buscan el canal de la unidad académica, que es UA Costos y algo así, Costos y Control, los van a ver. Hay una, en la lista hay un ¿cómo se llama? Un grupo que es de costos para la gestión y están las clases. Igual las vamos a subir al EVA. Falta solo poner el link en el EVA. Pero desde YouTube las pueden ver. Ahí el compañero mandó el link. Bueno. ¿Alguno me quiere contar qué hemos visto hasta ahora? ¿Algunas cosas que le hayan quedado de las clases anteriores? ¿No? ¿Cómo calculamos los costos? ¿Alguno se acuerda? Precio por cantidad. Bien, precio por cantidad, muy bien. ¿Y de qué? Pero que quiero costear. ¿Se acuerdan que hablamos de objetivo, de costeo? Que podía ser algún bien, un servicio, podía ser también el costeo de un departamento. Y de los diferentes factores. Ahí va. Exacto, bien. Exactamente. ¿Y qué más, qué utilizamos? ¿Qué criterios utilizamos para saber cuál es el costo del objetivo? Vimos algo que se llama modelos. ¿Se acuerdan de qué modelos vimos? ¿Cómo, profe? ¿Qué decías, Lucía? El modelo resultante. El modelo Bien. resultante, bien. Completo, variable, muy bien, exacto. Perfecto. Bien, bueno, más o menos, un repaso para ver por dónde veníamos, porque vamos a hacer un ejercicio ahora que tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir pantalla y empezamos. El ejercicio es el artesano. Espero que todos tengan la letra por ahí. Bueno, dice: el objetivo del ejercicio es la determinación y comparación de los costos unitarios que resultan de aplicar la combinación de los modelos puros que vimos hasta ahora, como decían, vimos 4 modelos, que era el completo, y el variable, el estándar y el resultante. Y el de la combinación, ¿se acuerdan? Perdón, una consulta. ¿No estábamos haciendo el taxista nosotros? Ah, ¿El sí, ejercicio? disculpa. Sí, está bien. Vimos el taxista la clase pasada. Lo que les vamos a pedir es que con lo que vimos la clase pasada, ustedes intenten hacer los 12 pides que no pudimos hacer en la clase pasada. Y si tienen dudas, nos preguntan en la clase que viene, o cuando lo vean. Igual, en el EVA está subida la letra, que hubo algunas modificaciones de lo que vimos la clase pasada, y la solución. Pero está bueno que intenten hacerlo antes de ver la solución, y les va a servir lo que vamos a hacer hoy también para poder hacerlo. ¿Está? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Bueno. La letra dice: una industria cerámica se dedica a la fabricación de maceteros artesanales. Para la realización de un macetero artesanal se requieren 3 kilos de cerámica en pasta y el trabajo de 2 horas de artesano. Se utiliza además
una máquina industrial eléctrica que consume 5 kilowatts por macetero. De la base de datos de la empresa se extraen los siguientes datos. La cerámica en pasta sale 45 pesos el kilo, el artesano cobra 150 pesos por hora, y la energía eléctrica sale 4 pesos por kilowatt. Se sabe, además, que la máquina industrial fue adquirida en 300.000 y se estima una vida útil de 10 años. Datos del ejercicio. La producción fue de 10.000 unidades, coincidiendo con la producción presupuestada, y se computaron las siguientes variaciones con respecto al presupuesto. El que fue concesionado en términos de máxima eficiencia posible. ¿Está? Y después, acá tienen todos los datos del ejercicio, lo real y lo presupuestado. ¿Sí? Se sabe además que se consumieron 31.000 kilos de cerámica en pasta por 1.141.500 pesos. Y nos pide determinar el costo de un macetero utilizando el modelo estándar completo, el modelo completo resultante, variable estándar y variable resultante. Entonces, por ahí alguien habló de los factores. Si me tendrían que decir cuáles eran los factores, o sea, vamos a empezar por ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos costear? El macetero. El macetero, bien. Y los factores, ¿cuáles son los factores que vamos a utilizar para la producción del macetero? ¿Qué tenemos? La cerámica, la mano de obra, la energía, Bien, todo alquiler eso. del taller. Perfecto. Bien. Vamos a ir poniendo acá los factores. La mano de obra. Que vamos a poner acá que hay, no. ¿Sí? Tenemos la energía eléctrica. Y después tenemos la máquina. Y después las cosas que tenemos por acá. El alquiler del taller. El alquiler de las oficinas de administración. Acá el artesano ya lo pusimos. Esto los voy a copiar. Tenemos otros gastos otros gastos fijos de producción y otros gastos de administración. Y creo que por ahí estarían todos. A ver. Sí, creo que están todos. Bien. Ahora, tenemos que el objeto es el macetero, la maceta. Ay. Y ahora, si tuviéramos que clasificar estos factores en directos, indirectos, vamos a hacerlo, directos, indirectos, variables, fijos. Como hicimos en el primer ejercicio, ¿se acuerdan? Que buscamos la clasificación de cada uno de los factores. ¿Por qué vamos a hacer esto? En realidad esto nos va a servir para ver qué tenemos que usar en cada modelo. ¿Se acuerdan que al modelo completo o variable, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En el variable tenían que tener sensibilidad o sea, tendrían que ser variables.
Tenían que No, ser variables. En el variable van solo los costos variables y en el completo van todos. Perfecto, exacto. Entonces está bueno ya ir viendo los factores que vamos a necesitar, la clasificación de esos factores, como que para practicar y saber que nos va a servir esto para todos los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, la cerámica, con respecto a la maceta, ¿es fijo o variable? ¿A ustedes qué les parece? Variable. Variable. Ahí lo dijeron al pasar, la sensibilidad al factor, ¿no? La sensibilidad del factor al objeto de costeo. Lo variable. La sensibilidad quiere decir, si aumenta mi producción, va a aumentar la necesidad del factor ese. ¿Qué pasaba con los costos fijos? Sin Que vimos en la clase importar la pasada. producción, siempre van a ser los mismos. Sin importar la producción o hasta determinado nivel, ¿no? Era hasta un determinado nivel de producción de capacidad máxima y después pegaban un salto. ¿Se acuerdan que Karina mostró una diapositiva donde tenía un comportamiento igual hasta determinado punto, donde llegaba al máximo de producción y después pegaban un salto, como en escalones? Así se comportan los fijos. Claro, como dice Gastón, por ejemplo, a veces la maquinaria es algo que te hace fijar tu capacidad productiva, por decirlo de alguna manera, la capacidad que puedes producir, y para poder aumentar, por ejemplo, la capacidad tienes que comprar otra máquina o cambiarla, y para eso necesitas aumentar tus costos fijos. Ahí es cuando se da el salto de los costos fijos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. La mano de obra, que en este caso es el artesano, ¿qué les parece a ustedes? Vamos a ver la letra. ¿Qué nos dice la letra? Costo directo, fijo. Sí. Sí. Ojo ahí, porque la mano de obra muchas veces nosotros la vemos como directa porque cobramos un sueldo mensual y probablemente no esté afectando la producción nuestro sueldo. Pero en este caso el artesano es diferente, porque sí va a influir sus horas en la producción, porque es la única persona que va a trabajar y es algo como manual. Sí se va a ver afectado las horas que va a necesitar el artesano para la producción. Y además tenemos dos cosas, que en este caso que nos da acá la letra, es que cobra por hora, ¿sí? Si bien no nos dice nada de que es mensual, nos dice sí que está por hora el sueldo. En este caso, el artesano es variable. ¿Sí? ¿Alguien tiene la tele prendida con el micrófono? ¿Se lo puede bajar? No me doy cuenta quién es. ¿Lo silenciaste? Bien. ¿Se entendió lo del artesano? ¿Alguien tiene dudas sobre eso? Bueno, seguimos. Energía eléctrica. ¿Qué les parece a ustedes? Variable. Variable también. Variable. La maquinaria. Fijo. Bien, es fijo. La amortización que nos presenta la letra es en años, ¿sí? No por la capacidad ni por las unidades producidas. ¿Está bien? Recuerda, Es en esta materia va a ser considerada así, no va a ser considerada, pueden ver, por ejemplo, una ambulancia que se amortiza por kilómetros, ahí llegaría a ser variable, pero para nuestro caso va a ser fijo. Igual Bien. después va a haber una pregunta asociada. Sí. Bueno,
estábamos por la energía eléctrica. La maquinaria dijimos que era fijo. El alquiler del taller, ¿qué les parece a ustedes? Fijo. Probablemente tengamos un contrato y paguemos algo mensual o anual, pero no va a depender de las unidades que el alquiler de las oficinas de administración y ventas. Lo mismo. Otros gastos de producción y otros gastos de administración también. Por ejemplo, pensemos en el contador. El contador va a cobrar un sueldo o unos honorarios, pero no va a estar relacionado con la producción de macetas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Bueno, después de que tenemos la clasificación, estaría bueno también que pudiéramos hacer la clasificación de la otra clasificación que utilizamos de producción o comercial o administración, porque eso también nos puede servir para otras partes de la letra. Que en realidad estamos de acuerdo que la mayoría son de producción. ¿Cuáles no son de producción? ¿Cuáles no están relacionados directamente con la producción? ¿Qué me pueden decir? Todo lo Alquiler relacionado de con la administración y administración. ventas. Bien. El de administración y la de administración. Los demás son todos relacionados a la producción. Está bueno que esto siempre, no lo van a hacer así, ni lo van a hacer con tanto detalle, pero está bueno que lo vayan practicando y que lo vayan haciendo porque después, cuando ya lo tengan adquirido, no pasa nada, pero al principio está bueno que lo vayan como para reconocer los conceptos que hemos visto hasta ahora. Bien. Ahora, entonces, en el CEPIDE 1, el A lo que nos piden es un modelo completo estándar. ¿Qué datos vamos a usar? De acá, de los factores, ¿qué factores tenemos que usar? Variables y fijos afectados a producción. Todos, tenemos que usar todos. Bien. Todos tenemos que usar. Y considerando los datos presupuestados. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, voy a poner acá el componente físico y el componente monetario, y después vamos a calcular el costo. ¿Sí? El componente físico que tenemos que poner acá es el que necesitamos para producir una unidad. ¿Sí? Una unidad. Que es lo que nosotros queremos calcular. ¿Sí? Entonces, vamos a la letra. ¿Qué nos dice de la cerámica? La cerámica lo que nos dice acá, que para realizar un macetero artesanal se requieren de 3 kilos de cerámica. ¿Sí? Y lo importante es, ahora nosotros tenemos que vamos a necesitar 3 kilos, dijimos, ¿no? Lo importante ahora es, cuando vamos a poner el precio, que es el componente monetario, lo tengamos en la misma unidad, ¿sí? Ojo ahí, porque a veces tenemos el componente físico en una unidad y en el componente monetario en otro. Y lo que nos dice acá es
que el precio de la cerámica es de 45 el kilo. Entonces, ya tenemos ahí el componente. El costo asociado a la maceta para el factor cerámica va a ser de 135 pesos. ¿Sí? Bien, vamos por la mano de obra. ¿Qué datos tenemos? Nos dice, el trabajo, nos dice que para realizar el macetero se necesitan Horas. 2 horas del trabajo de artesano. Ponerle otro color. Y también acá ya tenemos el precio de la hora, 140 pesos por hora. Entonces, para la maceta vas a empezar 2 horas del artesano, que tiene un costo de, dijimos, 140 pesos. Entonces, el costo asociado al factor mano de obra para el macetero va a ser de 280. Bien, energía eléctrica. También nos dan los datos. Una máquina industrial eléctrica que consume 5 kilowatts por macetero. Y nos dan también el costo por kilowatt. 5 kilowatts por 4 pesos. ¿Está bien? Sí. Bien. Sigamos. La maquinaria. Nos dice que la maquinaria industrial fue adquirida por 300.000 y se estima una vida útil de 10 años, ¿sí? Y por acá tenemos en el presupuestado 30.000, ¿sí? Lo que no sabemos es, creo que no dice la letra, es cuánto es el plazo, dice, el plazo de la producción, creo que no dice. Creo que no dice. Lo que sí vamos a suponer es que estos 30.000 son para un año y que la producción, estamos hablando de un año, ¿sí? Creo que no dice que es por un año, ¿no? Todo esto. Pero bueno, si son 10 años, por año se va a amortizar 1/10, que son estos 30.000. Y sabemos que la producción fue de 10.000 unidades. Entonces, ¿cuánto les parece que vamos a... ¿Cómo podemos calcular esto? ¿Qué me dicen? Ahí la consulta es si las 10.000 unidades son en un año o si son en 10 años. Claro, por eso, yo iba a decir eso, que vamos a suponer que todos estos datos, incluidas las 10.000 unidades producidas, están relacionados a un año. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Y tenés que hacer 30.000 dividido 10.000. Perfecto. 30.000, que sería el costo, dividido las 10.000 unidades producidas. Perfecto. Si quisiéramos poner componente físico y componente monetario, que sería como un poco raro poner un componente físico para esto, pero tendríamos que poner 1 dividido 10.000, que es lo que se produció Claro. en el año, y los 30.000 de la amortización. ¿Está bien? Nos va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí. Bien, vamos por el alquiler. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el alquiler? Que el presupuestado fue de 300.000. Como dijimos recién, estos son de todo el año, que corresponden a las 10.000 unidades producidas. O sea que esto sería exactamente igual. Agarro los 30.000, los 300.000, perdón, y los divido por las 10.000 unidades producidas. ¿Sí? Fíjense en que yo estoy agarrando ahora esto, lo presupuestado, ¿sí? Porque estamos trabajando en el modelo completo estándar. ¿Sí? Bueno, el alquiler de las oficinas es igual. Vamos a ver. Tenemos presupuestado las 240.000 y las 10.000 unidades. Otra cosa, acá hay algo importante que nos dice la letra, y es que la producción fue igual a la presupuestada. O sea que las unidades alcanzaron lo presupuestado. ¿Ah? No va a haber diferencia en la producción entre la presupuestada y lo real. Eso es importante porque puede haber, es probable que haya. ¿Sí? Por eso vamos a usar las 10.000 como base, tanto para lo presupuestado como para lo real. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Otros gastos fijos de producción, lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Hacemos lo mismo? ¿Qué les parece a ustedes? Y si produce solo macetas, sí. Bien. Igual te da ahí otro pique, ¿no? Porque te dice en la tabla, te dice de la cantidad de horas de máquina y vos también tenés el costo máquina por unidad. Bien. Esa sería otra forma, ¿no? No sé, pregunto, viendo los datos. Claro, lo que nos faltaría acá saber es cuántas horas máquina necesito para producir una cerámica. Claro. Es la presupuestada, digamos, ¿cuántas horas máquina necesito? Si sabemos que se presupuestaron 10.000 unidades y que nos dicen que las horas presupuestadas de máquina son 22, entonces sí podemos sacar el componente físico, va a ser esas 22 dijimos, ¿no? Dividido las 10.000. O sea que cada maceta nos va a llevar 2,2 horas máquina. ¿Sí? Y tenemos como componente monetario los 379.500, ¿no? Dividido en las 27.000, ¿no? 17.000. 22.000. 22.000. Ahí va. Esto nos tendría que dar lo mismo que hacer los costo presupuestado dividido las unidades. ¿Se entendió? Este dato que ahora vamos a ver qué es y todo, lo pudimos sacar porque tenemos el dato que nos dicen cuántas horas son presupuestadas, que es lo que nos está diciendo que es la capacidad que tiene la empresa. ¿Sí? Bien. Preguntaban qué pasaba si después de terminado el año produciste más o menos, tuviste una mayor o menor producción a
a lo presupuestado. ¿Qué pasa con el costo del producto? ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a ver acá? Nosotros vamos a utilizar, dependiendo del modelo, qué va a pasar con el costo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros acá estamos usando el estándar. ¿Se acuerdan que, voy a buscar la PPT que estaba en el minuto, que están los modelos, que al finalizar cada modelo veíamos qué pasaba con los costos? A ver si lo encontré acá. Voy a... Nosotros ahora estamos utilizando el costeo completo estándar. Entonces, nosotros tenemos como una receta que vamos a usar y vamos a presupuestar para hacer nuestra producción. Todo lo que se salga de eso va a ir a otros resultados. Nuestro costo va a estar definido por el estándar, por lo que se definió como objetivo, o que la organización sabe qué es lo que tiene que gastar para cumplir con las unidades que tiene que producir. ¿Está bien? Todo lo otro que le salga extra a eso va a ir a otros resultados. No va a ser parte del costo del producto o del objetivo. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué tendría excedentes si yo estoy costeando sobre lo presupuestado? Claro, porque de todas maneras, vos estás costeando sobre lo presupuestado, y eso es lo que va a ser el costo de tu producto. Pero después, en la realidad, quizás no se cumple ese presupuesto. Quizás no puedas cumplir con tu objetivo. Con tu objetivo de presupuestado, digamos. Con tu O objetivo sea que real. los excedentes se revisan después de la producción. Ahí va, Exacto, listo. sí. O sea, este modelo de costeo sería, por ejemplo, para pasar un precio de venta del producto. O sea, yo creo que va a salir esto, tengo mi rentabilidad, lo vendo a tanto. ¿No? Sí, está bien. Pero también igual después vos podés usar otro modelo, no necesaria. Recordá que el precio de venta no tiene por qué estar relacionado a tus costos. Si es un trabajo capaz que, como del artesano, que capaz que sí, vos presupuestaste, pero en realidad tu precio no tiene por qué estar asociado a un costo. Porque va a depender de la competencia, de las políticas que quiera tener la empresa de precios, va a depender de otras cosas. Esto más bien es para gestionar tu producción. Y vos puedes Bien, usar el modelo estándar o el modelo resultante. bien. ¿Se Pero yo igual entiende? con esto logro el piso del precio, digamos. Sí, acordate que no te quedes con la idea del precio, porque estos son costos y no tienen por qué ir de la mano. Bien. Le respondí a la otra compañera que preguntaba. Creo que no puedo compartir ahora el Excel. Bien. Bueno, nos queda el último, que es otros gastos de administración. Que es igual que hasta ahora lo que hicimos, son los 500.500 dividido las 10.000 unidades. Y sumando todo esto, obtenemos el costo eficiente o estándar de lo que es un macetero completo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Vamos a seguir. Voy a traerme los factores, que van a ser los mismos.
y vamos a hacer ahora el costeo completo resultante. Como es el completo, vamos a tener los mismos factores. ¿Qué significa ese resultante? Estimados, Que se usa el valor real. exacto, Exactamente. exacto. ¿Cómo sacamos el real? ¿Qué datos tenemos para sacar el real? Y lo que está en la tabla como real. Sí, ¿qué dice en la real? ¿Qué dice en el real de cerámica? Estamos en el factor cerámica. ¿Qué datos tenemos de la cerámica? Ninguno. Los Sí, kilos y el tenemos. precio, abajo en la tabla. Acá, Ah, abajo de la tabla, perdón. sí, acá tenemos. Nos dice que se consumieron 31.000 kilos de cerámica y que salieron 1.441.500 de esos 31. Entonces, para arrancar el precio por kilo, tendríamos que hacer 1.000.000. Ahí esperen que voy a buscar esperen un segundito, que voy a buscar la letra que siento que está yendo y viniendo para la hoja, me es más fácil ir leyendo. Porque ustedes la letra la tienen ahí, me imagino. Acá. Nos dice, para el componente monetario, nos dice que el total de los 31.000 kilos de cerámica que consumió en el ejercicio la empresa fue de 1.141.500, y lo vamos a dividir, por lo tanto, el total de kilos, que son los 31.000, y ahí nos va a dar el precio por kilo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el componente físico, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo hacemos para saber el componente físico utilizado? ¿Qué sabemos? La cantidad de kilos dividido las 10.000 unidades. Exacto. Para producir esas 10.000 unidades, utilizamos 31.000 kilos. Ahí tenemos la cantidad. ¿Hice bien? No, 3,1. son 10.000. Sí, No. son 10.000, puse 1.000. Ahora sí. Si no, había gastado un montón. Si habíamos presupuestado 3 cerámicas, 3 kilos. ¿Entienden esto, no? Lo que llevaba cada maceta era 3 kilos, pero en realidad se consumieron 3,1. Además, se había presupuestado un precio de 45 y nos costó 46 cada kilo, 46,50. ¿Sí? Ahí está también vamos a ver más adelante las variaciones, pero como para que vayan viendo. Acá hubo una diferencia en las cantidades, en la cantidad utilizada y en el precio. ¿Sí? Bien. Mano de obra. ¿Qué nos dice de la mano de obra? Se usaron se utilizaron 21.000 horas y en vez de costó 20.000 que 2 fueron las millones. presupuestadas. Bien, entonces, el componente monetario, hacemos los 2.982, 2 millones, perdón, dividido las 21.000 horas, ¿sí? Y el componente físico van a ser las 21.000 horas dividido en las 10.000 unidades. Sí,
Perdón. Es lo Sí. mismo que hacer los 2.982.000 dividido a las 10.000 unidades. Fue lo que se También. gastó para generar las 10.000 unidades. Exacto. Sí, totalmente. Exacto. Bien, gracias. Gracias. Silvia, ¿querías decir algo? Ok. Bueno, energía eléctrica. ¿Qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos, 221.000 sí, pesos. Acá es lo mismo, podemos ir directo dividido 10.000 unidades. bien. Ahí, perfecto. Bien. Una consulta. ¿Sí? Decime. Excepto que te pidan el componente físico o el componente monetario, vos, por ejemplo, en este ejercicio podés ir directamente y hacer toda la columna de real, digamos, dividida a las 10.000 unidades y ahí te da el costo unitario. Sí. No, Ok. sí, no de todos, pero sí. Sí, te puedes. Sí. Está bueno igual verlo así porque en los demás ejercicios probablemente siempre vayamos a verlo de esta manera. Pero Claro, no, es no, como por vos eso. decís, en este ejercicio sí, lo podemos hacer así. Bien. Bien, entonces, en la maquinaria tenemos las mismas unidades producidas y tenemos el mismo costo, así que no va a cambiar nada. Como de acuerdo, va a ser igual que en el estándar. Tenemos 30 y 30 y 10.000 unidades producidas y presupuestadas. Entonces, nos va a quedar igual. Serían las 30.000 divididas. En el taller, en el taller también tenemos los 300.000 dividido las 10.000 unidades. Y en el alquiler también lo mismo, tampoco hubo una variación. Los gastos fijos de producción, hacemos lo mismo, dividido las 10.000 unidades. Podemos hacer, para ir viendo, el componente físico va a ser las 23.000 horas, dividido las 10.000 unidades. ¿Sí? Y por último, los gastos de administración, hacemos lo mismo, el total de gastos dividido las 10.000 unidades producidas. Bien. Entonces, el costo. ¿Sí? Yo tengo la misma duda que la compañera. Estuve buscando la letra de este ejercicio y no la encuentro. Está la solución. No. Miren que, ¿vieron en donde están las soluciones de los ejercicios? Por ahí mezclado, creo que medio para abajo, hay un PDF que dice ejercicios prácticos. Ahí están las letras de todos los ejercicios, salvo el que vimos la clase pasada del taxista. Pero las demás van a estar casi todos. Alguno Ok, que hagamos gracias. extra. Alguno que hagamos extra, capaz que no, pero igual todos los ejercicios van a estar ahí. Vale, gracias, no la encontraba. No, no pasa nada. Bien, entonces, llegamos al costo resultante de un macetero completo. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos al modelo variable estándar, que en este caso, ¿qué tenemos que hacer?
que ya lo estuvimos hablando al principio de clase. Solo costos ¿Cuál? variables, los que identificamos. Bien, Hoy, ya los al inicio. perfecto, ya los identificamos, son estos tres. Los variables, vamos a tomar estos tres. ¿Sí? Y como es estándar, en este caso, vamos a usar lo que está presupuestado. Que está presupuestado, que es importante, que está en máxima eficiencia. ¿Sí? O sea que en este caso, no tenemos que hacer mayores cálculos porque ya lo tenemos hecho. ¿Está bien? Tomamos de acá, hicimos el modelo completo estándar, solo los factores variables, pero los valores no cambian. ¿Está bien? ¿Me siguieron todos ahí? Capaz que fue un poco rápido. Para no hacer los cálculos de nuevo, y creo que no vale la pena hacer los cálculos de vuelta, pero... Y el CPI de D, del CPI de 1, digamos, ¿sí? Perdón que le interrumpa. ¿No? En el modelo anterior es simplemente eso, o sea, son los tres variables que habíamos identificado y los cálculos serían multiplicar el físico por el físico por el monetario. Exacto. Lo mismo que hicimos en el completo, pero solo de los factores variables. Ya teníamos como todo armado porque ya teníamos la clasificación y todo, pero si no tendríamos que entrar a clasificar los factores y ver cuáles eran los que nos servían. Sí, claro. Bien, gracias. ¿No? Bien, y el último modelo, que es el variable resultante, ¿qué les parece? Solo costos variables, considerando los costos reales. Sobre los costos variables. Perfecto. Vamos a usar los que están clasificados como variables. Acá, los costos son clasificados como variables. Esto lo que va a hacer es... Así la referencia. Y vamos a tomar los costos que realizamos en el modelo completo resultante. Los voy a copiar y pegar. Profe, yo siempre tuve la misma duda, o sea, ya la cursé la materia, no sé si se acuerda. O sea que en el completo resultante y en el variable resultante se trabaja siempre sobre lo real. ¿Cómo me dijiste? ¿En el variable resultante igual? ¿Igual No, otro? sí, en el variable resultante, que es este que estamos haciendo, ¿no? Y en Sí. el completo resultante se utilizan siempre los reales, o estoy Siempre equivocado. los datos, sí. O sea que Bien. lo único que cambia es que tomás en el modelo variable resultante, seguís trabajando con los reales que usaste en el completo resultante, pero con los datos variables, o sea, con los factores variables. ¿Es eso lo único que cambia? Sí. Ah, está, bien. O sea, tenés 4 modelos. 2 son reales y 2 son de estándar. Y 2 son completos y 2 son variables. Es la combinación. Sí, de claro. todo. Sí, claro, bien. Nunca entendí eso. Ah, ahora lo entendí. Gracias. Me alegro. Bien, entonces ahí tenemos los costos de los 4 modelos. ¿Sí? Estos datos igual a veces, no siempre en la empresa se puede tener todos, ¿no? Porque se acuerdan que Karina siempre dice que hacer costos tiene costos. Pero está bueno poder ir viendo números y la idea de esto es que después el empresario o quienes administran la organización saquen
conclusiones, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, tenemos, si comparamos el variable con el completo, podemos ver un impacto de los costos fijos sobre el costo del producto, en este caso es un producto, por ejemplo, ¿no? Y como les dije hoy, mirando la diferencia entre el resultante y el estándar, se puede ver bueno, cuál era lo que se había presupuestado, qué era lo que se estimaba como eficiente y qué fue lo que realmente pasó, comparando el real con el estándar. ¿Sí? No siempre, yo les digo, no siempre en la realidad están todos los datos, pero si los tenemos, esos son datos que podemos, conclusiones que podemos ver con todos los cálculos que hacemos. Me fui de tema, vamos ahora al CEPIDE 2. Determine las modificaciones en el punto anterior ante los siguientes supuestos. Y acá hay que dividirnos como en dos partes. Vamos a hacer el A primero y después vemos. Dice, la empresa amortiza la maquinaria por unidad producida y se sabe que la vida útil es equivalente a 120.000 unidades. ¿Se acuerdan que hoy dijimos? Acá lo vamos a utilizar como una amortización en años, pero acá se puso un ejemplo como para ver la diferencia. Si usamos amortización por unidades producidas. ¿Qué les parece a ustedes? Acá la amortización de la máquina pasaría a ser variable. Exactamente. ¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, con el modelo completo estándar? ¿Qué tendríamos que hacer? Voy a copiar estos factores. Y cambia la amortización, ¿no? Porque si tiene una vida útil de 120.000 unidades y se utilizaron 10.000 unidades, hay que calcular cuánto corresponde a ese año. Hay que restarle el 13 y sumarle 2,5, ¿no? En realidad, perdón, me dijeron cosas al mismo tiempo y me entreveré, perdón. Estos los vamos a dejar igual, ¿estamos de acuerdo? El que vamos a mirar es la maquinaria. Este es el que vamos a mirar. En realidad la maquinaria no la vamos a cambiar, a la realidad no la vamos a cambiar. Claro. La vamos a hacer sobre las unidades equivalentes que tenemos para la vida, para la vida útil, ¿está bien? La amortización. ¿Se entiende? ¿Pero vas a cambiar el cálculo de la amortización o no? Esa es la pregunta. Sí, o sea, sí, vamos a cambiar. Okay. Tenemos que la maquinaria sale 300.000 y que podemos producir 120.000 unidades. Sí. Entonces, el costo va a ser ese. Unitario es ese. ¿Sí? Y produje 10.000. Claro, pero nosotros igual ahora estamos mirando el unitario. Yo en realidad tendría que haberlo puesto como en el costo unitario que estamos calculando. ¿Está bien? Dividir la 120. ¿Sí? O sea, nosotros teníamos 3 de maquinaria, y con esta nueva forma de calcular la amortización, nos bajó a 2,5. Pero en este caso,
las 10.000 unidades, hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Y acá en realidad, no, en el anual, digamos, te puede cambiar, pero en este caso no nos va a cambiar porque producimos lo mismo que se estimaba. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Acá no, en la maquinaria en sí no vamos a tener una diferencia entre lo real y lo estándar. Porque son para las dos 10.000. ¿Se entendió? Sí. Este sería el completo. Pero si vamos a mirar la variación en el completo estándar es muy pequeña porque son 50 centavos. Pero ¿qué pasa si miramos el estándar variable? Se agrega esos 2.50. Exactamente. Exactamente. Tenemos que agregarle estos 2.50 que van a ser variables. ¿Se entendió? Sí. Bien. Acá El vamos de a abajo, poner perdón, el de abajo sería el variable. variable estándar. Bien. O sea, los otros modelos nos da lo mismo. O sea, no, la variación sería la misma. ¿Está bien? Sería la misma para los otros casos. ¿Por qué es variable? Porque nosotros estamos amortizando, cambiamos la forma de amortizar la máquina y ahora lo estamos haciendo por unidades producidas, digamos. Es como que la máquina te va a producir 120.000 unidades. Entonces, va a depender, el desgaste de la maquinaria va a depender de cuántas unidades produzcas en el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan que este caso no se va a plantear en el curso, pero sí está bueno que sepan? Existe y que bien, que está, que se hace. Va a depender de la máquina y seguramente la industria. ¿Está bien? Y lo otro que nos dicen acá es, ¿qué pasa si los alquileres están estipulados en dólares americanos? Nosotros teníamos acá 2 alquileres que eran costos fijos, ¿se acuerdan? ¿Hay alguna variación que impacte en los modelos que utilizamos cuando hay una variación en los dólares? Por ejemplo, si tuviéramos, no sé, tiro un número, $10.000 de alquileres. ¿El tipo de cambio? El tipo de cambio. ¿Y el tipo de cambio nos afecta para lo que estamos analizando? No. No, ¿Por qué no? no al costo, ¿no? Va a resultado. Sí, pero me refería más bien al costo del alquiler. Va a variar. Vas a Si ser lo miro en variable. pesos, va a variar. Sí, pero conceptualmente sigue siendo un costo que yo tengo que incluir. Pague Sigue siendo $10.000 fijo. o $10.000. Y si uso el modelo variable, Pero No, no en importa. relación al objeto de costeo sigue siendo fijo. perfecto. Eso es lo que quería llegar. No importa, el tipo de cambio en este caso no está relacionado a la A la producción. variabilidad. Exacto. O sea que en este caso, en el CEPIDE 2B, no hay cambios. ¿Sí? Sí. Por más que uses, el modelo que uses, no va a haber cambios porque el dólar no está relacionado a las unidades producidas ni a los factores variables o fijos. Bien. Y ahora vamos al último CEPIDE, que dice, ¿cuál sería el costo a considerar para la evaluación del inventario para los estados financieros? ¿Qué tendríamos que usar en la contabilidad
para evaluar los inventarios. Lo tienen que haber visto en contabilidad en el alumno. ¿Qué usábamos? ¿Cómo hacíamos la evaluación de los inventarios? ¿Y por cuenta desdoblada o por permanencia de inventario? Está bien, pero Y- eso... y la- sí, Y la sí, evaluación podía ser por alguno de los sistemas FIFO o alguno de esos. está bien. Pero eso más bien cuando estábamos hablando de mercadería. En este caso nosotros somos los que producimos. Y hay un criterio que es importante, que el costo de inventario o lo que vamos a activar en la mercadería, lo que va a ser la mercadería, solo tiene que estar relacionado con la producción. Eso, hoy hicimos esto acá. La clasificación entre producción y administración. Hay costos de acá que contablemente no podemos asociarlos al inventario. Dentro de ellos están los que están asociados a la administración, el alquiler y los gastos de administración. Los demás, sí. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Entonces voy a copiar esto aquí, para que quede. Sacar esta clasificación. Esto es importante que lo sepan, para que entiendan que la contabilidad de costos y la de gestión no siempre sigue la reglamentación contable. Claro. ¿Sí? Entonces, esto no la... Bueno. Ahora sí. Bueno, acá no voy a... Creo que me traje el que era... Tenía que traerme el real. Bien. Ahí va. Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Es una gorda, sí. Una gorda con calor. Bueno, cuidado con los micrófonos. Estaba hablando la vecina, me parece. ¿Quién sabe? Bueno. Vamos a arrancar con un poco de teórico. La semana que viene vamos a arrancar a hablar de las técnicas de costeo. ¿Sí? Y para eso es importante conocer, vamos a desarrollar después cada una de las clasificaciones que vimos de los factores, ¿se acuerdan de bienes consumidos de primer uso, mano de obra, toda esa clasificación que hicimos en un principio de los factores? Vamos ahora, a partir de la clase que viene, a desarrollar cada uno de esos grandes grupos de factores. Vamos a desarrollar las técnicas que se utilizan para el costeo de esos factores. Y para poder hacer uso de las técnicas necesitamos saber dos conceptos importantes. El primero es el marco temporal
que es, como lo dice el nombre, el periodo de tiempo que vamos a analizar. ¿Sí? Cumplido ese periodo de tiempo que vamos a analizar, hacemos... Bueno, otra persona más con el micrófono, cuidado con los micrófonos. Cumplido ese periodo de análisis, hacemos un corte en la empresa, en lo que está pasando en la empresa, que no es real, ¿sí? Pero nosotros necesitamos hacer ese corte para analizar un determinado momento. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuando hacemos el corte en la empresa, va a haber como los factores van a estar en distintas etapas del proceso de producción. Y lo que nosotros ahí tenemos que identificar, o vamos a tener que llegar a saber, a saber es cuántas unidades producidas tenemos, que serían los productos terminados, lo que se produjo en ese tiempo, en ese marco temporal, los productos en proceso y las pérdidas. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos la maceta que estábamos haciendo recién y hacemos un corte, no sé, en diciembre, quizás algunos de esos productos que estábamos en proceso no llegaron a terminar. Esos que no tienen todos los factores incluidos, digamos, incorporados, perdón, eso es lo que nosotros definimos como productos en proceso. Por ejemplo, el artesano hizo toda la magia con la cerámica, pero lo tiene que pasar en el horno, que sería la máquina que teníamos ahí, pero no la pasó en el horno. Le quedó el producto sin terminar. Le falta la incorporación de un factor que es la maquinaria. A eso nosotros le vamos a llamar productos en proceso. ¿Se entendió? Sí. Bien. Para eso, vamos a utilizar otro definición importante, que es la producción equivalente. Y hoy yo casi que lo digo y me acordé que no lo habíamos visto, entonces no dije nada. ¿Pero qué es la producción equivalente? Dice, expresa la producción y cada uno de sus destinos para cada factor de costo por separado en una unidad homogénea, la unidad terminada. Lo que hacemos con la producción equivalente es saber cuánto de cada factor necesito para la unidad terminada y saco la relación entre lo que consumí o lo que incorporé al producto y la unidad que necesito de ese factor para poder saber cuántas unidades terminadas representa. Voy a repetirlo porque dije todo entreverado. Por ejemplo, si tengo... ¿Sí, Bruno? ¿Esto es solo para los costos indirectos? No. Esto lo vamos a usar para todo. Porque, por ejemplo, en el ejercicio que vimos recién en la cerámica, el caso que yo estaba poniendo recién, que habíamos dicho, en el ejercicio se necesitaban, le habíamos dicho creo que 2 horas de artesano. Nosotros vamos a tener la cantidad de horas que se utilizaron, que hizo el artesano, y vamos a tener cuántas unidades terminadas tiene, por ejemplo, y podemos saber de las unidades que están en proceso, cuántas unidades en proceso tenemos, cuántas unidades terminadas representan. Eso es la producción equivalente. Por ejemplo, en el libro habla del auto. Sabemos que los autos llevan 4 ruedas. ¿Sí? Llego a el marco temporal definido, hago el corte y tengo un auto terminado, ¿está? Y un auto en proceso, ¿está?
y yo sé que consumí en total 6 ruedas. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, eso sería como suponer que estuvieran terminados todos los productos que están en proceso. No, sería un auto y medio. Exactamente. Esa es la producción equivalente. La producción equivalente es un auto y medio. Tenemos un auto terminado y medio en proceso, que ya le asignamos 2 ruedas. ¿Se entendió? Profe, a mí no me, perdón, a mí no me quedó ¿Llevas muy claro. Perdón. Sí. No, habla tranquilo, Pablo. Llevas los costos en los que incurriste hasta el periodo de corte y lo transformás en el costo unitario, en este caso. Eso es lo que haces. Sí, todavía no estamos hablando tanto de costos, sino de cantidades. Estamos viendo Bueno, más por bien eso, el componente físico, ¿verdad? Sí, pero es eso, ¿no? Es decir, veo cuántos terminé, cuántos factores utilicé y en función de eso lo transformo en unidades terminadas. En la producción equivalente. Ahí va, esa es la producción equivalente. A producción equivalente. Bien. Ojo, porque ahí también, bueno, tenemos cosas perdidas que puede haber, Claro. pero sabemos, por ejemplo, cuántos tenemos en proceso, sabemos cuántos tenemos terminados y sabemos cuánto, probablemente sepamos cuánto del factor utilizamos. Bien. Como para volver en un poco. Lo que nosotros hacemos es buscar la producción equivalente para poder llevar todas las unidades que tenemos en producción o terminadas a la misma unidad de medida que es la producción equivalente. Porque al marco como le ponemos un marco temporal, no podemos, o sea, la empresa sigue en operaciones, nosotros hacemos un corte que es para el análisis. Y lo que hacemos es buscar en la producción equivalente una misma unidad de medida. Entonces, nosotros vamos a tener, como decía recién, cuántos productos terminamos, podemos saber cuántas unidades tenemos en proceso y seguramente también tengamos cuánto consumimos de cada factor. Esa producción equivalente se calcula por cada factor. No se preocupen igual, porque cuando hagamos un ejercicio práctico va a quedar mucho más claro. Pero como es para introducir y para poder aprovechar estos minutos que nos quedan, estaba bueno que pudiéramos ver estos dos conceptos que son importantes y que los tienen que ir manejando para los próximos ejercicios que hagamos. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Gastón, no sé si querés agregar algo. Una pregunta, Sí. o sea, en realidad a mí no me queda muy claro, porque, por ejemplo, en el caso de las 6 ruedas, puede que sea un auto y medio, porque es un auto de 4 ruedas y uno de 2, sí. O pueden ser 3 autos que están en la mitad del proceso porque cada uno tiene 2 ruedas. Está bien, ¿no? Sí, pero eso justamente es la producción equivalente, es cuántos de unidades terminadas representaría ese factor consumido. ¿Está bien? O sea que en Sí, realidad como vos decís, no es importaría probable reflejar bien la realidad de cuántos productos en proceso hay y cuántos productos terminados. Es probable que los productos terminados sí lo sepas. Pero lo que te interesa a vos saber es cuántos tenés en proceso. O cuántos hiciste en el marco temporal que estás evaluando, cuántas unidades deberías haber hecho con ese consumo de factores que utilizaste. ¿Está bien? Los productos terminados siempre vamos a tener las unidades, porque eso en cualquier empresa la tenemos. Pero es como vos decís, puede ser que sea uno terminado, que es el que ya sabes, pueden ser 2 autos en proceso.
Pero no nos sirve saber eso, ¿no? Que nosotros queremos saber es que todos tengan la misma unidad de medida, por eso usamos que sería medio auto, ¿está bien? Por eso es la unidad en la producción equivalente. Y por ejemplo, para la materia prima también lo utilizamos. Sí. Y bueno, sí, la materia prima, bueno, en este caso son materiales, pero en el auto sería como materia prima en las ruedas, ¿no? No es materia prima, pero Sí, sí, claro. No tengo tantas ruedas en el depósito. exactamente. Bueno, no sé, ¿alguna duda más? Ninguna, profe. Bueno, Lo del Excel del ejercicio están pidiendo en el chat. ahí va, voy. Esperen que lo tengo que cerrar. Para el viernes seguimos con el teórico. Que El empezamos ahora. viernes, para el viernes, léanse lo de bienes de primer uso. Y ejercicio vamos a hacer el de brazuca, seguramente. Si nos da el tiempo para hacer las dos cosas. Esperen que estoy buscando el... Acá. Ahí va, ahí fue. Traten de leer la unidad 2, en la unidad 2, que está lo de los bienes consumidos en primer uso, que creo que está en la primera parte. No me acuerdo bien. A ver. Y, ¿eh? No, A ver, ¿y cómo acá? creo. Sí. ¿Qué es lo que vamos? La página 25 creo que es la parte 7. Exactamente. En el tomo de la unidad temática 2, primera parte. Son poquitas hojitas. Léanselo, que lo vamos a ver bien en la clase que viene. Y repasen el ejercicio que hicimos hoy. Traten de hacer todo para el viernes. He mandado yo. No, todo para el viernes no, pero por lo menos repasen los ejercicios que hicimos hoy, el ejercicio que hicimos hoy, y lean el teórico. ¿Sí? Profe, y el ejercicio que hicimos la clase pasada, el nuevo ese, no lo ha pasado todavía, ¿no? Porque no está terminado. No, pero subí la solución. Tuvimos la solución a EVA, está ahí la solución. Está mucho más linda de lo que yo hice en la clase pasada. Dale, gracias. ¿En qué parte del tomo? Está en la página 25 de la unidad temática 2, primera parte. Viene lo que vimos hoy del mar contemporáneo y la producción equivalente, y después viene lo de bienes de consumibles en el primer uso. Bueno, nos vemos el viernes. Chao, gracias. Que descansen. Gracias, buenas noches. Chao, buenas Gracias, noches. hasta el viernes. Chao. Gracias. Profe, Sí. de casualidad salieron las clases porque yo me fijé en la pestaña que dice clases grabadas y no estoy. Está. Mira, las clases están en YouTube. Todavía no colgamos el link en el EVA, que próximamente, seguramente hoy o mañana, queden. Pero si entras a YouTube y buscas Unidad Académica UA, Costos y Control, ahí hay una carpetita que es de costos para la gestión, y ahí los vas a encontrar. Ah, bueno, dale, lo busco. ¿Tá? Pero tus compañeros, creo que hay un compañero que puso el link en el EVA. Fíjate en el foro, creo que está. Bárbaro. Dale. Bien. Bueno, Bueno. ahí pasaron el ¿Ninguna duda? link. No. Ahí pasaron el link, no sé si la chica ya se fue. Pero ahí pasaron el link del video. Sí, lo vi. Bien, genial. Nos vemos el viernes. Gracias. Chao.